Desde nuestro colectivo de Canadá nos ha llegado el siguiente documento que le vamos a dar lectura. Es que se refiere a los últimos acontecimientos aquí, cerca de China, aquí en Taiwán. Y nos dicen que viene de Heinz Dietrich y que también trae la firma de Wang Hu Feng. Nos dicen publicarlo inmediatamente. Taiwán, Washington declara la guerra a China. La incursión cuasi militar de la multimillonaria Nancy Pelosi, tercera funcionaria más importante del sistema político estadounidense y uno de los personajes imperialistas más peligrosos del mundo, a la provincia china de Taiwán, acompañada por una delegación parlamentaria y protegida por fuerzas militares navales y aéreas estadounidenses. Su declaración pro-secesionista de la isla en Taipei y el Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act, introducido al Congreso estadounidense recién hace unos días, el 29 de julio, constituyen en conjunto una de facto declaración de guerra contra el Partido Comunista de China y el desconocimiento de la soberanía y territorialidad integral de la nación. La respuesta de China a la provocación será asimétrica, con medidas económicas, diplomáticas y militares, entre otras, que se implementarán en el teatro de operaciones en el momento que China escoja. La sabiduría del arte de la guerra de Sun Tzu, las múltiples lecciones de la primera guerra moderna del siglo XXI en Ucrania y el profundo conocimiento de la estrategia imperial estadounidense para provocar conflictos bélicos en cualquier lugar del mundo guiará la mente de los planificadores chinos. El patrón de fabricación de las guerras de agresión que el imperio ha utilizado a través de toda su historia es una combinación de medidas de asfixia económica, amenazas de agresión armada, campañas mediáticas mundiales y de mentiras y guerras psicológicas y la participación militar indirecta vía el suministro masivo de armamento. De particular importancia en ese patrón de agresiones bélicas son los Lend-Lease Act, o sea, las leyes de préstamo y arriendo que marcan el punto de intervención militar directa en un conflicto, manteniéndose en la ficción de la neutralidad de Washington. Este umbral cualitativo, que generalmente es la entrada militar a la guerra real, se está cruzando actualmente en el Congreso de los Estados Unidos con la introducción del Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act. El algoritmo de fabricación de guerras donde Washington aparece como víctima de una agresión exterior fue usado de manera destacada por el presidente de Estados Unidos en aquel tiempo, Franklin Delano Roosevelt, para iniciar la guerra contra Japón en el Indo-Pacífico, provocando el ataque japonés a la colonia estadounidense de Hawái, la Pearl Harbor, allá en 1941. Y para entrar en la guerra del Atlántico contra el eje fascista, mediante la ley de préstamo y arrendamiento para Gran Bretaña y Francia. El actual proyecto bipartidista de la ley Lend-Lease para Taiwán, diseñado en contubernio entre la imperialista clase política estadounidense y el neocolonial régimen secesionista de Tsai Ing-wen en Taipei, con el fin de avanzar la secesión de la isla de la República Popular China, viola los tres acuerdos básicos de la relación bilateral China-Estados Unidos y el principio de una sola China. He modelado el nombre y redacción según la ley de préstamos y arrendamiento de defensa de la democracia de Ucrania, que fue aprobada por el Senado estadounidense el 6 de abril de este año, 2022, y promulgada por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en mayo, después de que el Congreso lo ratificara en una mayoría abrumadora. Nadie debe equivocarse.
En el actual contexto de agresión mundial de Washington contra las dos superpotencias nucleares China y Rusia, los Lend-Lease Act son auténticas declaraciones fácticas de guerra. La actual agresión de Washington contra China es apenas un eslabón más en la interminable cadena de intentos imperialistas de destruir al Partido Comunista Chino y la República Popular China. Cuando esos intentos subversivos fracasaron, por ejemplo, en Tíbet, en Xinjiang y en Hong Kong, la gran esperanza destructor de Occidente radicaba en que las reformas de economía de mercado y coexistencia pacífica con Occidente, lo que decían en inglés los Opening Up and Reform, introducidas después de la muerte de Mao, hicieran colapsar al socialismo con características chinas y su vanguardia conductora, el Partido Comunista. Con la elección de Xi Jinping como líder del proceso, nuevamente esa estratagema contrarrevolucionaria basada en la economía política de la Escuela de Austria y Milton Friedman terminó en el basurero de la historia. La respuesta imperialista dada por el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, Barack Obama, fue el enfrentamiento estratégico con China vía su pivot to East Asia. Política en el año 2012, es decir, el cambio del centro de gravitación de la política exterior gringa desde el Atlántico hacia el Indo-Pacífico. Cuando China neutralizó esa nueva estratagema desestabilizadora, Donald Trump continuó la agresión de Obama, lanzando la campaña de destrucción económica y difamación propagandística permanente de China. La batalla de las narrativas globales sobre la respuesta alternativa existencial entre las democracias burguesas del mundo y las autocracias. Perdidas las elecciones presidenciales del 2020, y fracasado el intento del golpe de Estado de Trump el 6 de enero del 2021, Trump publicó el 15 de enero documentos clasificados que conformaron la decisión de Washington de mantener la hegemonía sobre su neocolonia en Taipei. US Strategic Framework for the Indo-Pacific, así en inglés, o sea, el marco estratégico de los Estados Unidos para el Indo-Pacífico. Originalmente sujeto a desclasificación solamente en el 2042. Estipula que Washington debería evitar que China gane superioridad marítima o aérea dentro del primer gran perímetro de defensa estratégica del Indo-Pacífico, conocido como, en inglés, The First Island Chain, la primera cadena de islas. Bueno, sucede que Taiwán está situado en el punto central de ese perímetro de defensa, es decir, es de importancia estratégica crítica para la defensa de China. Ahí está la razón de la incursión cuasi militar de Pelosi y de la de facto declaración de guerra de Washington. El imperialismo atlántico, compuesto por el imperialismo angloamericano y el subimperialismo de la Unión Europea, ha sido derrotado contundentemente en Ucrania por la guerra defensiva de Rusia. Con la agresión en Taiwán, Washington demuestra que no ha aprendido nada de sus derrotas militares en Corea, Vietnam, en Siria, en Afganistán, en Ucrania. Ya está cruzando las líneas rojas de los intereses estratégicos de seguridad nacional de una segunda superpotencia nuclear, China. Y no escucha la sabia advertencia del presidente Xi Jinping, quien juega con fuego perecerá quemado. En inglés se lo tradujeron a Joe Biden y le dijeron: If you play with fire, you will surely perish by it.